Denis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Cómo vas? Bien, aquí para la casa ya. Bueno. Entonces vamos a iniciar en unos minuticos a ver si llegan tus compañeros. Bueno, sí, señor. Bueno.
Bienvenidos. Espero que todo se encuentre bien, que no tengan ninguna dificultad. Voy a copiar de todas maneras el enlace más corto. Aquí se lo voy a enviar a Julián por si él quiere retransmitirlo al grupo. Para el próximo encuentro ya revisé y tengo la posibilidad de generar todos los encuentros con un mismo enlace, entonces lo vamos a hacer para el próximo encuentro. Ya para mañana terminamos como veníamos desarrollando la invitación a nuestros encuentros. Hoy comenzamos la guía 2 de Excel. Voy a compartir pantalla para mostrarles entonces dónde está esa guía 2. Entonces está en contenido del curso, en transversales, TIC, en Excel. Ya encontramos la carpeta Excel 2, está la guía y en el taller van a encontrar dos archivos. Uno para las funciones financieras y otro para las funciones lógicas y de búsqueda. Entre hoy y mañana vamos a trabajar las funciones lógicas y de búsqueda y nos quedan pendientes para trabajar en nuestro regreso del 17 de agosto las funciones financieras. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, profe, quería Bien. preguntarle, profe, porque no estoy viendo su pantalla, no está compartiendo, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Perdóname. Es que no veo la pantalla, significa que la profe no está compartiendo, solo nos está diciendo cómo llegar. No, yo estoy compartiendo pantalla. Profe, es que no Por se ve. favor, me verifican ahí si están viendo la pantalla. Sí, señor. Ah. En la carpeta de Excel 2 está la guía de aprendizaje y está el taller. Les decía que en el taller hay dos archivos de Excel, uno que se llama funciones lógicas y de búsqueda y el otro funciones financieras. Con el que vamos a trabajar hoy y mañana es el de funciones lógicas y búsqueda. Y el de funciones financieras queda para el 17 de julio. Por eso este taller no lo deben entregar todavía. Sin embargo, si quieren, como vamos a terminar el archivo de Excel de funciones lógicas y de búsqueda, si lo quieren subir, pues no habría ningún problema. Porque la fecha de entrega de estos ejercicios es el 21 de agosto de esta Excel 2. ¿Sí es claro? Bien. Pero antes de comenzar, quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario de la guía que terminamos ayer. Sí, profe, qué pena, es que su merced no me escuchó. Buenas noches. Buenas noches. Su merced, la guía que ya terminamos, esa la podemos, o sea, esa está hasta el 7, ¿cierto? ¿Está qué? Perdóname. Para entregar hasta el 7 de agosto. Sí, o sea, fecha máxima 7 de agosto Ah, ok, con la de Word. con la de Word. Ok, listo, profe, esa era mi idea. Muy bien. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la guía 2 de Excel. Entonces esta guía
dice que en la elaboración de fórmulas en Excel no solo se limita a los operadores de suma, de resta, de multiplicación y de división o a funciones matemáticas, sino que podemos comparar valores de diferente tipo que retornan valores de falso o verdadero, y esto lo permite las funciones lógicas. Estas funciones de Excel permiten ejecutar alguna acción dependiendo de si la comparación que hacemos es verdadera o falsa. La más utilizada es la función lógica sí, pero existen otras funciones que nos van a permitir complementar mejor un planteamiento en el caso de que existan más de dos comparaciones con otros tipos de datos, como por ejemplo en caso de generar errores. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos que plantear primero una serie de comparaciones y dependiendo de esas comparaciones vamos a obtener un resultado para la parte verdadera y un resultado para la parte falsa. Entonces, eso es lo que hacen estas funciones lógicas y en particular la función sí. Otras de las funciones importantes que se manejan dentro de Excel es realizar búsquedas cuando existen gran cantidad de datos en un libro, en una hoja o en un rango de celdas. Es un procedimiento que se debe hacer teniendo en cuenta ciertas características tales como la ubicación, cómo está estructurada la información, si están ordenadas, si hay celdas en blanco, si contienen imágenes o si contienen errores, solo por mencionar algunas características. Por esta razón, es importante hacer uso adecuado de las funciones que nos brinda Excel para este propósito. Entonces ya tenemos las funciones lógicas y las funciones de búsqueda, que son las que vamos a trabajar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces me voy a pasar de una vez aquí al punto 3.3, que es donde están las actividades de apropiación del conocimiento, para empezar a mirar acerca de las funciones lógicas. Algunas de las funciones que se van a tratar en esta guía, algunas, porque no vamos a trabajar todas las de la categoría, están dentro de las lógicas. Todas ellas retornan valores de falso o verdadero y también permiten realizar comparaciones, y dependiendo del resultado de esa comparación podemos definir las acciones que se pueden realizar, mostrar un valor, aplicar una fórmula o, por qué no, hacer otra comparación que también es llamado como funciones anidadas. Entonces me voy a ir a Excel. Aquí directamente a las funciones, pero me voy a ir a la categoría de las lógicas. Entonces aquí están algunas de las que vamos a trabajar el día de hoy. Dentro de las lógicas está cambiar, falso, LED, no, o, sí, sí punto conjunto, sí punto error, sí ND, verdadero, XO y la última, que es la I. Entonces,
Todas esas están categorizadas dentro de las funciones lógicas. ¿Qué es lo que dice la guía? Entonces dice que todas van a retornar un valor falso o verdadero dependiendo de la comparación que hagamos. Entonces aquí las que vamos a trabajar son la función sí, la función y, la función o, sí punto error y el sí anidado, que vendría a ser el sí punto conjunto. Vamos a comenzar entonces con la función sí o en su versión inglés que se llama la función if. Esa función, si yo veo la estructura, tiene tres parámetros que son la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Si yo voy aquí a Excel y abro la función sí, puedo encontrar eso que les estoy diciendo acá. Tengo la función lógica y acá está la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. Entonces, ¿qué me dice esa función? Que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, esa es nuestra función sí. Tiene tres argumentos: la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. En la prueba lógica dice que es cualquier valor o expresión que se puede evaluar como verdadero o como falso. En el valor si verdadero es el valor que devolverá si la prueba lógica es verdadera. Y en el valor si falso es el valor que se devolverá si la prueba lógica es falso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ya la han utilizado la función sí? Yo no, profe. Sí la había escuchado, sí, mi esposo a veces lo escucho, y a mi hija, pero no, yo utilizarla como tal, no, profe. Muy bien. Entonces, fíjese que aquí en la prueba lógica, si yo me voy a la guía, dice que es aquella donde vamos a plantear la comparación. Y aquí vamos a utilizar los operadores de relación, los voy a colocar acá, estos que están acá. Entonces, el igual, el diferente a, el menor que, el mayor que, el menor o igual que y el mayor o igual que. Todos estos operadores van a ser parte de esta prueba lógica, porque como ahí es donde yo voy a hacer la comparación, entonces generalmente yo tengo que comparar valores y por eso debo utilizar esos operadores de relación. Y como decimos, en el parámetro verdadero es la acción que va a realizar Excel en caso de que la prueba lógica sea verdadero, y en el parámetro falso es la acción que realizará Excel si la prueba lógica es falsa. Entonces aquí está la ventana y vamos a empezar a trabajar con un ejercicio. Este ejercicio que voy a trabajar aquí no está dentro de la guía. Es simplemente un archivo que tengo yo para explicar. Y entonces aquí está este archivo. Voy a correrlo un poquito para acá para que lo podamos ver.
Tenemos aquí a un colegio, el colegio Herbit. Este colegio Herbit dice que en este ejemplo queremos que en la columna F, que corresponde a las observaciones, se obtenga la palabra aprobó en caso de que la nota definitiva que tiene la columna E sea mayor o igual a 3. En caso contrario, es decir, cuando la nota definitiva sea menor que 3, entonces nos debe mostrar la palabra perdió. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Dice que aquí en observaciones me debo colocar. Entonces voy a llamar a la función sí. Y aquí en la prueba lógica es donde voy a plantear el interrogante. ¿Cuál es el interrogante? Saber que si esta nota definitiva, perdón, abro aquí un poquito para que me quede la nota definitiva, la nota 3. Vuelvo y repito acá con la función sí. Entonces, si en la nota definitiva o el valor que hay ahí, de acuerdo al planteamiento del ejercicio, dice que si es mayor o igual a 3. Entonces, si este valor es mayor o igual a 3, a 3,0, si quieren ser más precisos. ¿Qué ocurre si eso se cumple? ¿Mm? Aprueban, ¿sí? aprobó. Aprueban. El estudiante aprobó. Entonces, si eso se cumple en la parte verdadera, pues aparecerá la palabra aprobó. Y en el valor si falso, es decir, si no se cumple la condición, el planteamiento dice que debe aparecer perdió. Perdió. ¿Sí? Le doy a aceptar, entonces él viene y compara la nota que hay ahí en H6. 4,6 es mayor o igual que 3. Sí, señora. Por eso coloca la palabra aprobó. Si yo arrastro, pues habrán unos que aprueban y otros que pierden, de acuerdo al planteamiento que yo realicé. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pero también puedo plantearlo de la No, señor. siguiente. ¿Cómo? También lo puedo plantear de la otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Decir que si este valor es menor que 3,0, si eso es verdad, entonces aquí debe aparecer perdió y aquí aprobó. Es decir, la respuesta va a depender de cómo usted lo esté planteando en la parte de arriba, en la prueba lógica. Le doy a aceptar y como 4,6 es menor que 3, entonces por eso la respuesta es la parte falsa, aprobó. Si desplazo, pues queda la misma respuesta que en el planteamiento anterior, solo que debo tener claro qué coloco en la parte verdadera y qué coloco en la parte falsa. ¿Sí? Bien.
Ahora, si usted es el que está escribiendo la función, voy a borrar acá. Entonces usted puede colocar si entre paréntesis está la prueba lógica. Entonces toma este valor, si es mayor o igual a 3,0, punto y coma para pasarme al valor si verdadero. Como yo lo estoy escribiendo, entonces debo colocar entre comillas la palabra que quiero que salga ahí. Entonces, aprobó, cierro comillas, punto y coma para pasarme al valor si falso. Y en este caso debo colocar perdió. Cierro paréntesis y ya tengo la respuesta. Aprobó y perdió. ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien, continuemos. Entonces, aquí dice la fórmula que debemos ingresar en la celda F6 será la siguiente. Luego, copiamos el resto de la fórmula a los estudiantes y veremos el resultado como se ve en la imagen. Los estudiantes que tienen la observación perdió son los que tienen notas definitivas menor que 3 únicamente. Muy bien. Vamos a pasar a otro ejemplo, donde dice que para el producto A se les va a aplicar, perdón, acá, el ejemplo va desde acá para que nos quede claro. Este es otro ejemplo. Se quiere calcular el IVA, pero este IVA depende del tipo de producto. Y hay dos tipos de productos, A y B. Entonces, la información en esta columna de la hoja C. Entonces, voy a pasarme al ejercicio para que lo podamos ver mucho mejor. Tenemos unos productos. Tenemos, aquí no es gafas, sino producto. Listo, tenemos unos productos, tenemos unas cantidades y hemos clasificado los productos, algunos tipo A y algunos tipo B, con su valor unitario y con su subtotal, que es simplemente la multiplicación de cantidad por valor unitario. Nos toca calcular el IVA, pero resulta que el IVA, si es del tipo A, tiene un IVA del 16%. Y si es un IVA tipo B, es del 5%. Entonces aquí tengo dos opciones para obtener una respuesta en el IVA. Con la función sí, ¿cómo lo plantearíamos? Recuerden que debo colocar una prueba lógica y una respuesta para el valor si verdadero y una respuesta para el valor si falso. ¿De quién depende que se aplique IVA del 5 o del 16%? ¿El producto? Tipo de producto. Del tipo de producto, no del producto, Del tipo de sino producto. del tipo de producto. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, si este dato de aquí, ¿sí o no? Es igual al dato que hay aquí, y esos dos datos son iguales, ¿qué pasaría? Tienen el IVA del 16%.
tienen el IVA del 16%. Entonces, debo coger este subtotal y lo debo multiplicar por el 10%. ¿Sí o no? Sí, señora. Y si no son iguales, Entonces le debería de tomar el 5%. entonces debería coger este subtotal y multiplicarlo por el 5%. Muy bien. Le doy Enter y resulta que este es tipo A. Entonces me aplica un IVA del 16%. Cambiémosle el tipo A al tipo B. Me debe aplicar un IVA del 5%. ¿Sí? Ahora bien, ¿puedo arrastrar? Sí, señora. No, mentira. No sé. ¿Sí o no? No. No. Sí podría arrastrar, pero tengo que fijar varias cosas. ¿Qué tengo que fijar? El C14 lo tendría que fijar. El Sí, C14 profe. no lo debo fijar porque es el tipo Ah, de dato del producto que estoy analizando. El que debo fijar es J11 porque es el valor con el cual estoy comparando. Entonces, J11 lo debo fijar. Ahora, me voy al valor si verdadero. E14 lo debo fijar. No, porque E14 es el subtotal de la cantidad por el valor unitario. El que debo fijar es J12, que es donde está el 16%. Y lo mismo en la otra condición. Al que debo fijar es a K12, que es donde está el 5%. Le doy a aceptar y ahora sí puedo venir y arrastrar. Y por ejemplo, en este caso, me ubico acá, le doy doble clic y fíjese que él está diciendo que toma C20, que es el tipo B, y lo compara con J11. Entonces dice, ¿tipo B es igual a tipo A? No. Entonces la respuesta va a ser E20 por K12, que es el 5%. ¿Sí les quedó claro? Sí, ¿Preguntas? profe, Dime. una pregunta. ¿El Excel que debemos trabajar está en territorio o no? Todavía no. Sí, ahí está el... este que estamos trabajando aquí. Este no Eh, está. Este es simplemente de explicación. El que deben trabajar sí está, que ahorita se los presento. bueno, profe. Muy bien. ¿Cómo calculamos el total? Y con un multiplicando la suma, cantidad por el valor. ¿Cómo, perdón? Subtotal masiva. ¿Y ya? Sí, claro. Subtotal más el IVA. ¿Puedo arrastrar? Sí, señora. Sí, porque cada uno tiene un subtotal y un IVA. Aquí aplico autosuma. Si quiero poner suma, totalizar y ya. Completado el ejercicio. Entonces, fíjense que esto lo hubiéramos podido hacer si todos fueran del mismo tipo de producto, pero como ya aquí nos están clasificando unos productos tipo A y otros tipo B con valores diferentes, por eso nos toca
nos toca revisar, perdón. Epa, ¿qué pasó? Nos toca revisar aquí estos valores que hay acá. Si es tipo A o si es tipo B. Y de eso va a depender el IVA. Preguntas, inquietudes, comentarios. Muy bien. Entonces aquí nos están colocando la fórmula que debemos ingresar. Si es tipo A, lo multiplicamos por un porcentaje. Si es tipo, en caso contrario, lo multiplicamos por el otro. Bien. La siguiente función lógica que vamos a trabajar es la función I, que en la versión inglesa sería AND o la I. Esta función se pueden hacer una o más comparaciones y solo va a retornar el valor de verdadero si todas las pruebas lógicas son verdaderas. Con solo tener una prueba lógica falsa, el resultado será falso. En este es el aspecto de la ventana si utilizamos el asistente para la función I. Entonces ya se las voy a abrir. Ya se las voy a mostrar. Aquí la función I. Entonces es la última en esta. Este es el cuadro de argumentos de la función. Usted puede tener hasta 255 condiciones y para que la respuesta de esta función sea verdadero, todos los argumentos deben ser verdaderos. Entonces vamos a plantear acá. Yo tengo una serie de números escritos acá. Entonces lo primero que voy a colocar es comparar si este número, es decir, el 12 es mayor que 5. Con ese nomás le voy a dar a aceptar. Entonces fíjese que aquí obtuve ya una respuesta verdadera. Voy a ampliar acá. Ya tuve una respuesta verdadera. Voy a colocar otra comparación. Voy a hacer la misma. Este mayor que este dato. Ahora, la siguiente comparación que voy a hacer. Este dato es igual a este dato. Y fíjense que aquí me está dando verdadero, verdadero. Es decir, estoy comparando 7 igual a 7. O si quieren, para que no nos confundamos con las celdas, voy a escribir los números para que nos quede más claro. 12 es mayor que 5, verdadero. 7 es igual a 7, verdadero. Entonces, como es verdadero, la respuesta me va a quedar toda verdadera. Hagamos otro ejemplo. Sigamos con los mismos. 12 mayor que 5. 7 igual a 7. 9 mayor que 14. Entonces ya hay una condición que es falsa. Por tanto, el resultado va a ser falso. Todo lo demás puede ser verdadero, pero con una sola condición que sea falso, la respuesta va a ser falsa. ¿Sí es claro?
No, señora, no. No. Volvamos. Aquí a la primera. Profe, más o menos es como algo que uno ve en Pero es que matemáticas, están hablando muy pasito y no les escucho. profe, que Dime. él le Ya. decía que para yo poderlo entender lo que dice fue, o sea, verdadero con verdaderos me va a dar siempre verdadero. Pero si tengo verdaderos y con un falso, ya la respuesta es falsa. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, yo es lo lo- asumí así como para podérmelo Mira, aprender. lo que pasa es que ¿por qué lo hacemos acá con estas funciones? Mira, con estos números. Mira, si yo tengo el número 12 mayor que 5, sé que eso es verdadero, por lo tanto la respuesta va a ser verdadero, que fue el primer planteamiento. En el segundo planteamiento, utilicé ya dos valores lógicos, es decir, dos condiciones. 12 mayor que 5, eso es verdadero. 7 es igual a 7, eso es verdadero, por lo tanto el resultado de la fórmula es verdadero. O sea, verdadero con verdadero da verdadero. ¿Sí? Y en la tercera, ¿qué hicimos? 12 mayor que 5 es verdadero. 7 es igual a 7 es verdadero. 9 es mayor a 14, eso es falso. Entonces, con una condición que me dé falso, así todas las demás sean verdaderas, la respuesta de la fórmula es verdadero. Porque en esta debe comprobar si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero. Ahora sí, Sí, señora, ya. muy bien. Es decir, usted puede tener 5 condiciones, pero con que no se cumpla uno, la respuesta es falsa. En cambio, con la función O es diferente. La función O, que también está dentro de las lógicas, dice que comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Y devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Entonces vamos a hacer el mismo planteamiento, pero con la función O. ¿Qué dijimos acá? 12 mayor que 5. ¿Eso es verdadero? La respuesta es verdadero. ¿Cuál fue la siguiente? 12 7 mayor igual, que 5. La siguiente es 7 igual a 7 7. igual a 7. Las dos son verdaderas. La respuesta es verdadero. ¿Verdad? En la tercera, dijimos 12 mayor que 5, 7 igual a 7, 9 mayor Yo que a 14. 14. Esta es falso, pero en el O dice, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. En este caso, como hay verdaderos, dos verdaderos y un falso, la respuesta es verdadera. Para que la respuesta sea falsa en el O, todos los resultados o todos los argumentos deben ser falsos. Falso. ¿Sí? En cambio, en el I se tienen que cumplir todos. Ya. ¿Más o menos claro? Sí, señora. Muy bien. Pero estas funciones así solitas, pues casi que no las consigue uno. Estas funciones, aquí pues está la explicación del I y del O, casi no las consigue uno.
uno las consigue, entonces son amarradas a otras funciones, como en el caso de la I, porque necesitamos empezar a incluirlas dentro de las condiciones que nos pide el ejercicio. Entonces aquí dice que tenemos una tabla donde están, voy a ponerme directamente en la tabla, acá, subsidio, y la voy a ampliar para que la podamos ver. Tenemos el nombre de unas personas con su estado civil, con su género y con el número de hijos. Hasta ahí todo normal. Pero para el subsidio, entonces nos toca mirar cuáles son las condiciones que nos están colocando. Dice que para pagar un subsidio de 350,000 pesos, solo se les va a dar a las mujeres solteras que tengan al menos un hijo. Como podemos observar, no es una condición, sino son dos las que se deben cumplir para que se les dé el subsidio a esas personas. Si fuese una condición, pues con la función sí solita la podríamos manejar, así como manejamos la del IVA. Pero como nos están poniendo dos condiciones y además se deben cumplir esas dos condiciones, porque además de que sean mujeres, tienen que tener al menos un hijo. Fíjese que no tiene nada que ver el estado civil, sino el género y el número de hijos. Entonces, ¿cómo lo iríamos a plantear? Entonces, aquí voy a llamar la función sí. Y dentro de la prueba lógica, voy a colocar el y para poner esas dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que el género tiene que ser igual a ¿qué? A femenino. A femenino. Y aquí no importa cómo escribas, si es mayúscula o es minúscula. No hace diferencia. Sí hace diferencia es con la ortografía o que, por ejemplo, aquí dijera femeninos. Entonces ahí sí sería diferente. Esa es la primera condición. ¿Cuál es la otra condición que nos piden? Que el Que número sea de soltera hijos. también, profe. ¿Cómo, perdón? Que sea soltera también. No. No. Sí, dice que a las mujeres solteras. Ay, perdón, entonces son tres condiciones. Porque debe ser femenino, soltero y además que tenga un hijo. Sí, mire, a las mujeres solteras. Ah, sí, Muy señora. bien. Entonces, que el estado, bueno, pongamos primero, bueno, quitemos acá. Entonces, que el estado civil sea igual a soltera, soltero, porque si ven que está escrito con soltero. Y la tercera condición es que el número de hijos sea mayor o igual a 1. Aún. Cierro todas esas condiciones, es decir, cierro la función y si todo eso se cumple, ¿qué es lo que me van a dar? 350,000 pesos, ¿sí o no? 1, 2, 3. Perdón. Creo que me quedó mal. 1, 2, 3. Y si no, pues no me van a dar nada. Me van a dar 0 pesos. Le doy a aceptar. Y el primero es casado, ya no cumple. Además es masculino. A pesar de que tiene un hijo. Pero no le van a dar subsidio. ¿A quiénes le van a dar subsidio? A Ana, por ser soltera, por ser del género femenino y por tener 2 hijos. Luisa no cumple porque es casada.
Sofía no cumple porque es casada. Gloria es soltera, es femenino, pero no tiene hijos. Tiene hijos. Entonces no le van a dar. Viviana es soltera, femenina y tiene 2 hijos. Ahí le van a dar su subsidio. ¿Sí? Sí, ¿Qué señora. hubiera ocurrido si en vez de poner el I colocáramos el O? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Pero es que para 3 condiciones, tres Sí, funciones. Sí, porque podría ser. acuérdate que hay hasta 255 condiciones. Entonces vamos a plantearlo a ver qué pasa. Entonces aquí que tiene que ser soltero. Tiene que ser de género femenino. Pero va entre comillas, porque si no me sale error. Femenino. Y la otra es que el número de hijos sea mayor o igual a 1. Profesora, en femenino le quedó el signo Le número. quedó, Sí. sí. Y si ve que me generó de una vez un error. Acá son 350.000, 1, 2, 3. Y acá el 0. Entonces el primero tendría subsidio. ¿Por qué? Porque tiene Ya. por lo O, menos un hijo. Así no cum- cumplan los otros 2. o sea, cumplen mínima una condición y todos tendrían derecho. Mínimo una condición, o sea que quiebra total porque se le da subsidio a casi A todo el casi mundo. todos. Ignacio, ¿por qué no le dan? Porque es casado, entonces no cumple con el soltero, porque es de género masculino, no femenino, y además no tiene hijos, o sea, no cumple con ninguno de los 3. Por eso le dan 0. En cambio, los demás cumplen así sea con 1. Mire, Carlos es soltero, entonces ya está cumpliendo. No cumple con el género, pero cumple con el número de hijos. Entonces cumple con 2 condiciones de 3. Cumple una o la otra. En cambio, aquí tiene que cumplir con una, la otra y la otra. Tiene que cumplir con las Con las 3. 3. Entonces, depende de cómo le planteen a usted el ejercicio, pues utilizará una o la otra función. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé. Dime. No, que no Estas tenía pregunta. no tienen preguntas bien. Estas funciones, cuando va una dentro de la otra, porque fíjense que estas son funciones aparte, una es la función y la otra es la función o. Cuando van una dentro de la otra se llaman funciones anidadas, porque va una dentro de la otra. También se pueden anidar una sí dentro de la otra sí. Aquí estoy anidando una sí, una y dentro de una función sí. Pero también puedo anidar una función sí dentro de otra sí. Entonces, esas funciones se llaman anidadas y cuando el resultado depende únicamente de 2 acciones, pues utilizamos una función sí. Pero puede ocurrir que necesitemos más. Entonces, por ejemplo, me voy a devolver al del IVA. Acá. ¿Qué ocurriría si yo coloco un tipo C? Un IVA de tipo C
Y a ese IVA, ustedes que son contadores, ¿cuántos valores de IVA hay? 19% los otros años. 19%. ¿Sí? Entonces, fíjese que tengo 3 condiciones y por acá le voy a colocar alguno tipo C. Entonces, tengo 3 condiciones. Entonces, cuando ya tengo tantas condiciones, con un solo sí no me alcanza. Porque fíjense que aquí utilizamos un solo sí, planteamos uno y dijimos, si es verdad, aplíquele el 16. Si no, aplíquele el 15. Pero me faltaría aplicar el 19. Entonces, en ese caso es cuando necesito una función anidada. Entonces, voy a borrar esto y me voy a ir al último ejercicio de estas condiciones, de estas explicaciones. Dice aquí que tenemos las edades de unas personas. Y tenemos que colocar una descripción. Si es menor a 18 años, tiene que ser menor de edad. Si la persona es mayor o igual a 18 años y menor de 65, es mayor de edad. Y si la persona es mayor o igual a 65 años, es de la tercera edad. Entonces tengo 3 resultados para mostrar. ¿Cómo creen que podríamos hacer ese planteamiento? Pues aquí el ejercicio me está diciendo que tengo 3 posibles acciones y la función sí solita no podría resolverme este problema. Por lo que necesitamos recurrir a una función sí anidada, la cual nos va a permitir resolver esta situación. Parece muy compleja, pero es muy fácil. Aquí está diciéndonos qué debemos escribir. Entonces yo me vengo aquí, llamo la función sí y tomo la primera prueba lógica. Este dato es mayor o igual a 18. Si eso es verdad, entonces, ¿qué me debe colocar acá? Ah, perdón. C18 es menor a 18, es la primera condición, menor a 18. Entonces, lo que me da colocar aquí es menor de edad. Lo voy a colocar en mayúscula, menor de edad. Hasta aquí he cumplido solo con este primer punto. Si no tuviera sino otra condición, pues aquí, si no es menor, sería mayor de edad. Pero como tengo más cosas por comparar, entonces en el valor sí falso voy a colocar nuevamente el sí. Es decir, voy a llamar nuevamente la función. Y lo primero que debo colocar es la prueba lógica. Entonces debo mirar, ahora, este dato es menor que 65. ¿Por qué menor que 65? Porque ya yo en la parte de arriba estoy dejando el lapso de que si es menor a 18 es menor de edad. Entonces aquí estoy diciéndole, ahora, los menores de 65 y mayores de 18, entonces son mayor de edad. Y si no cumple ninguna de las dos condiciones, entonces como es la parte falsa, si no cumple ninguna de las dos, pues la persona será de la tercera edad. Cierro este paréntesis de ese sí y le doy a aceptar. Entonces la persona es mayor de edad porque tiene 18 años.
Si yo arrastrase, entonces este señor es de 70 años, es de la tercera edad. Este es de 15, es menor de edad, mayor de edad, mayor de edad, menor, mayor, mayor, menor y de la tercera edad. ¿Sí? Si yo escribiera la fórmula, ¿sí? Prueba lógica. Entonces, este valor es menor a 18. Fíjense que aquí voy a poner este lápiz acá. Fíjense que aquí estoy tomando, o mejor, acá no, acá les voy a poner. Aquí, en esta lupita les voy a mostrar. Si C18 es menor a 18, entonces estoy apenas en la prueba lógica. Tan pronto yo coloque el punto y coma acá, entonces me voy a pasar al valor si verdadero. ¿Cuál es el valor si verdadero? Entonces que la persona sea menor de edad. Punto y coma y quedo en el valor si falso. Allí es donde voy a colocar nuevamente el sí y al abrir paréntesis, él me abre nuevamente los tres argumentos. Prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Por eso es que aquí vuelvo y hago la comparación. Ahora, este dato es menor de 65. Si eso es verdad, entonces la persona es mayor de edad. Punto y coma y ya no me queda sino el valor si falso. Entonces ya no hay más punto de comparación porque fíjese que me están diciendo los menores de 65, de 18 son menores de edad. Ahora, de 18 a 65 son mayores de edad, que es la otra prueba lógica que estoy planteando. Entonces, si no cumple ninguna de las dos, pues la persona tendrá que ser de la tercera edad. Cierro paréntesis y él me pone un paréntesis en rojo porque me está cerrando apenas este primer paréntesis. Le pongo el otro paréntesis y ya ahí sí es un paréntesis negro que me indica que estoy cerrando la función total. Y de esta manera obtengo el resultado. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, esas son las funciones lógicas que vamos a mirar en esta primera parte. El ejercicio taller, que ya está en territorio, acá, en ejercicio taller, se llama funciones lógicas y de búsqueda. Es este que está acá. La primera parte dice presentación B y viene hasta la B5A, esa la trabajamos mañana. Lo que vamos a trabajar hoy es esta donde dice, voy a disminuir un poquito, este libro contiene ejercicios de aplicación de la función sí. Y hay 6 ejercicios, sí 1, sí 2, sí 3, sí 4, sí 5 y sí 6.
Cada uno tiene las indicaciones. Entonces acá está. Halle la nota definitiva de cada estudiante teniendo en cuenta los porcentajes asignados para cada nota del boletín. Una vez hallada la columna o una vez hallada en la columna de observación del reporte, ingrese la fórmula utilizando una función sí para que muestre aprobó si la definitiva es mayor o igual a 3 y si obtiene una nota menor de 3, muestre la palabra perdió. Muy parecido al que hicimos, al que les mostré ahorita. En el 2, este sí es igualito al del IVA. Este 3, entonces aquí dice que hay unos vendedores con unas ventas en unidades y un sueldo en pesos. Si el vendedor registró ventas por más de 50 unidades, el sueldo final debe aumentar en un 20%. De lo contrario, el sueldo final aumentará solo en un 10%. Entonces hay que calcularle el sueldo a esa persona. Aquí, el sueldo final se bonificará de acuerdo a la tabla adjunta que considera el mes de ingreso. Entonces hay unos vendedores, un sueldo y un mes de ingreso. La bonificación va a depender del mes en que ingresó. Entonces, si es de marzo, será 85. Si ingresó en junio, será 50,000. Y para otro caso, será 25,000. Entonces, hay que calcularle el sueldo final. Este ya tiene más instrucciones, pero la idea es completar esta información para este concesionario, donde lo que me está diciendo es que si es un carro Sprint o Swift, pues van a tener un precio de lista. Ay, perdón, se me fue. Un precio de lista. Si es un Trooper, tiene otro precio de lista. Si es una Loop, tendrá otro. Si es un carro Sprint, va a tener un descuento. Si no, va a quedar la palabra sin descuento. Y el impuesto se va a calcular de acuerdo al tipo de vehículo. Ahí están todas las indicaciones. Digamos que los de un poquito más grado de dificultad está el 5 y el 6. Sin embargo, no es del otro mundo. Aquí en el último, en el 6, es cómo vamos a repartir una herencia dependiendo del cónyuge y la cantidad de hijos que tenga la persona. También hay unas instrucciones para realizar el planteamiento. Entonces, si quieren, vamos a empezar. Descarguen el archivo de Excel y empecemos por el primero para que vayamos cogiendo la dinámica y los vamos resolviendo acá y aclarando todas las dudas. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Entonces descárguenlo y empiecen a mirar el primer planteamiento de estos ejercicios. Yo estoy acá, voy a cerrar el micrófono porque hay ruido afuera. Entonces, sin embargo, estoy muy atenta de ustedes. Realicemos el primer planteamiento. Demos 10 minuticos a ver cómo nos va.
Listo, preguntas. ¿Quedó resuelto? No, profe, Sí, yo no profe, he yo lo terminado. hice. Bueno, ¿cómo lo hiciste? Para la nota definitiva, pues la Sí, operación de cada parcial por el porcentaje. por cada porcentaje. Muy bien. Ajá. Más la del taller por el porcentaje, más la del examen Por el final por el porcentaje. porcentaje. Muy bien. El examen final está en E12. Por este 40%. Muy bien. Ya tengo la definitiva. Listo. ¿Algo más? Y lo arrastré. Chun. Y chun lo arrastró. Chun que quedó mal. Ah, pues porque había que fijar los porcentajes. Había que fijar los porcentajes. Entonces, acá F4, F4 y F4. Ahora sí arrastremos. Y ahí nos está diciendo quiénes pasaron, quiénes no. Y aquí en las observaciones, entonces, la función sí, como lo habíamos planteado, ¿sí o no? Sí, señora. Dice que la nota debe superar de ser mayor o igual a 3. Entonces, este dato, si es mayor o igual a 3,0, pongámoslo. Entonces, si eso es verdad, ¿qué ocurre? Aprobó. Aprobó. Si no, perdió. ¿Así te quedó? Sí, señora. ¿De ahí sí puedo arrastrar? Sí, es así. Sí. Ahí sí puedo hacer chun y arrastro. Muy bien. El siguiente. ¿Cómo van con el siguiente? El siguiente ya lo habíamos hecho, ¿no? Bueno, dejemos otros minuticos para que lo resolvamos. ¿Alguna pregunta del sí 1? ¿Alguien tuvo alguna dificultad? ¿Alguien tuvo algún comentario? Yo, profesora, qué pena, Dime, lo puedo volver a hacer un momentico nada más que me tengo una ¿en dudita. dónde? Bueno, ¿En la nota definitiva? sí, me paro es en nota definitiva, ¿cierto? Y le digo En la mayor. nota, en la nota definitiva tú calculas todo esto. Esa es la formulita que quería ver. ¿Quieres Mm, que te la agrande un poquito? bueno, gracias. Mira, C2 por C20 más D2 por C21 fijo Sí, más E12 por C22 fijo. listo, profesora, gracias. Bueno, y aquí en la observación, entonces ahí va la función sí. A ver, uy, no, se me va muy grande. Acá. Ahí está la función sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bien. Pasemos al siguiente, al de el del IVA. Sin embargo, ya lo habíamos hecho, pero dejemos el espacio para que ustedes lo hagan y lo resuelvan. Igual, voy a cerrar el micrófono para que no genere ruido. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Lo resolvemos para que les quede en la grabación? Ay, sí, profe, porque Ay, sí, por favor. llegué hasta un punto y se me olvidó el resto. Es que es muy fácil ver cómo lo hace la profesora y cuando no lo va a hacer ya. Bueno, lo primero que nos toca hacer es calcular el subtotal, que simplemente es la multiplicación de cantidad por el valor unitario. valor. Y ahí podemos arrastrar porque cada uno tiene una cantidad y un valor unitario, ¿sí? En el tema del IVA, entonces nos están diciendo que para el tipo A es del 19% sobre el subtotal hallado y si es del tipo B, el 5% del subtotal. Entonces aquí vamos a llamar la función sí
Y por favor tengan presente siempre esto. ¿De quién va a depender el IVA? Si es del 19 o del 5. Pues del tipo de producto. Entonces, el tipo de producto es el que en este ejercicio me está marcando la prueba lógica, es el que me está determinando la prueba lógica. Entonces aquí, ¿qué hay en ese tipo de producto? Hay texto, tipo A, no hay un número. Entonces, como hay texto, necesariamente el operador de comparación es el igual. Porque si fuese un número, sería mayor, menor, pero como es texto, va a ser igual. Entonces yo empiezo a comparar. Eso es igual a tipo A. Si eso es verdad, entonces coja aquí en la respuesta verdadera el valor unitario y multiplíquelo por el 19%. Si no es del tipo A, pues será del tipo B. No hay más posibilidades. Entonces, coja el valor unitario y ahora multiplíquelo por el 5%. Fíjense que aquí quedó inclusive más fácil el planteamiento porque no había que ir a celdas a fijar, sino que estoy colocando los datos de una vez. ¿Puedo arrastrar? Profe, una pregunta. Dime. Su merced cogió valor unitario, pero la información dice que sobre el subtotal. Ay, perdóname, sí, perdóname. Entonces no es E10, sino F10. Muchas gracias. ¿Sí? La pregunta, ¿puedo arrastrar acá? Sí, señora. Sí, porque no estoy usando posiciones de celdas, sino valores como 19, como 5% y como tipo A. Y el total, pues ya es simplemente el subtotal más el IVA. Y arrastro. ¿Qué le falta al IVA? Aplicarle el formato del subtotal. Entonces copio el formato y se lo aplico. Totales, le aplico la autosuma y arrastro hacia la derecha. ¿Preguntas, inquietudes, alguna duda? Ay, profesora, ¿lo podría volver a hacer rápido? Qué pena, es que en No, la... no hay problema. Pues lo que no entendí fue cuando ya sacó todos los valores y como Mira, que fijo algo el así que- subtotal ya sabemos que es cantidad Cantidad por valor. por valor unitario. Sí. Y ahí arrastro para completar, Sí, señor. porque todos tienen, son productos diferentes. Ahora, en el IVA es donde tenemos el planteamiento a través de la función sí. ¿Por qué a través de la función sí? Porque tengo dos condiciones que comparar. Entonces, ¿de quién depende que el IVA sea del 19 o del 5? Del Del tipo de tipo de producto. producto. Entonces, por eso escojo el tipo, digamos que la celda, la primera celda del tipo de producto. Como en esa celda hay texto, entonces el operador de comparación es el igual. Y comparo con el primer planteamiento que me dice el ejercicio. Si es un tipo A, calcule el 19%. Entonces, comparo con la palabra tipo A. Recuerden que no hay diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Si eso es verdad, entonces lo cojo el subtotal y lo voy a multiplicar por el 19%.
Si no es tipo A, necesariamente tiene que ser tipo B. Entonces, si es tipo B, tomo el subtotal y lo voy a multiplicar por el 5%. Porque estoy comparando con el tipo A. Porque puede ocurrir que alguien diga, profe, ¿y si yo comparo con el tipo B? Pues también es perfecto, pero entonces si compara con el tipo B, aquí la multiplicación para el verdadero tendría que hacerse por el 5% y en el falso por el 19%. ¿Sí es claro? Listo, sí, señora. Es con la celda F10. Ajá, sí, porque es el Es subtotal. subtotal. Le Gracias. doy a aceptar y arrastro porque no estoy utilizando posiciones de celda, sino directamente las estoy colocando yo, los datos. Fíjense que estoy colocando tipo A, 19%, 5%. Entonces no tengo que fijar ninguna celda y lo puedo arrastrar. Y el total simplemente es subtotal más el IVA. Y ya calculamos el total para esos productos. ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Muy bien. Dime, Qué pena, profe, es que quería hacerle una pregunta. dime. Es que, digamos, ahorita en este momento tengo un Excel un poco más, tengo una versión de Office un poco más antigua. eh, Ujú. digamos, a mí no me aparece el cuadrito como le aparecía a la profesora, si me toca hacerla, vamos, manual en algunas ocasiones, no lo toma. No creería que ya es más falla del Office. Entonces, ¿hay algún problema? De pronto No, no me, ¿quieres no me mostrarnos? ¿Nos puedes mostrar? No, es que por lo que le digo, como tiene una versión como más antigua, yo estoy conectada desde el celular. Ah, ok. Pero Sí. mira, ¿qué es lo importante aquí? O qué es lo que ustedes deben tener presente? Que aquí en la barra de fórmulas les quede la función, no importa que la escribas, la función de esta forma. La prueba lógica, la respuesta verdadera y la respuesta falsa. Entonces, para que Ok, profe. tengan, Listo, sí, señora. para que lo tengan presente, mire, si ustedes van a hacer la prueba lógica con texto, la única forma es el igual, porque están comparando palabras. Hola es igual a Lola, Lola es igual a hola, es texto. En cambio, si utilizan números, los números también pueden compararlos, que sean iguales, que sean diferentes, que sean menor, que sea mayor, que sea menor o igual que o mayor o igual que. Si ustedes tienen claro esto, en la prueba lógica no van a tener dificultades en los planteamientos de los ejercicios. Si ven en este anterior, que la prueba lógica era con un número, por eso nos quedó mucho más fácil determinar si era mayor o igual. En este caso, fíjense que era texto, porque estábamos comparando si era del tipo A o del tipo B. Entonces, necesariamente tiene que ser el igual. En el siguiente, vamos a comparar números, porque dice, si el vendedor registró ventas por más de 50 unidades y en ventas pues hay números. Entonces aquí tendremos que utilizar un operador
ya sea mayor, menor, mayor o igual o menor o igual, depende de lo que nos diga el planteamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la invitación que les quiero hacer? Si quieren, no avanzamos mañana en el otro tema o lo dejamos por lo menos explicadito, porque a mí no me interesa que ustedes se queden allá perdidos, sino que entendamos estos ejercicios, que los revisemos y no que los hagamos tan mecánicamente, sino que los entendamos. Entonces, si quieren, lo dejamos hasta aquí, hasta SI2, y mañana trabajamos el 3, el 4, el 5 y el 6, y dejamos terminado solo esta parte. ¿Les parece? Para que no se vayan a estresar. Uy, sí, profesora, súper. Sí, profe. Sí, Gracias, profe, señora. gracias. Bueno, si quieren, mañana volvemos y revisamos estos acá. Como les digo, la idea no es aprendérselos de memoria porque no tiene sentido, sino que ustedes le pongan la prueba, le pongan la lógica a la prueba lógica y podamos desarrollar estos ejercicios. Uy, sí, señora, mejor. Bueno, entonces en ese orden de ideas llamemos lista mejor. Voy a quitar los filtros, Profe, dime. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta acerca de lo que ya debemos de entregarle para este domingo? Sí, claro. La primera pregunta es que yo en el Word coloqué lo que es la tabla y la imagen, Ajá. pero porque al sacar la tabla de contenido no me lleva la información a la tabla de contenido? Es que no aparecen, ellas no aparecen, o si deben de aparecer en la tabla de contenido. Pues es que depende de lo que tú le plantees. Si tú a la imagen la colocas para que aparezca, es decir, le pones un estilo, debe aparecer en la tabla de contenido. Si quieres, ¿por qué no me envías el archivo al correo, el que tienes, y yo lo reviso mañana, en la mañana o en la tarde, y por la noche te lo muestro y te digo qué es lo que está pasando? Sí, de pronto puede ser que esté haciendo algo mal porque si yo coloqué, o sea, con la norma APA dice que tiene que ir hacia la izquierda el título, pues tabla, y el subtítulo, ¿sí? La información que va debajo, pues debe ir en letra cursiva. Sí. Y así lo hice, pero cuando voy y actualizo, no me lleva la figura, no me sale la figura. Todo lo demás sí me aparece, pero la figura como tal no me aparece. Entonces, Bueno, no sé si estoy haciendo si algo quieres envíalo. Recuerden que mi correo mal. Sí, señora. es oaldanaz@micena.edu.co. Envíeme lo que yo mañana, yo creo que en la tarde lo reviso porque en la mañana tengo que ir hasta el SENA. Entonces en la tarde lo reviso y en la noche lo compartimos acá a ver qué es lo que está pasando. Ah, listo, profe. Sí, entonces yo se lo envío, sí, señora. Para que Bueno, se revise. Gracias. listo. Adriana Cáceres, Presente, profe. Alison Contreras, Ana de la Osa. Profe, qué pena. Alison, Sí, señora. listo. Ana. Ana, ¿sí no está? Iván Trujillo, Presente, profe. Jamie Vargas, Profesora, yo hablé con Jamie Joana Vargas y ella está incapacitada. uy, que por Entonces, favor mande la excusa porque si no ya esta sería la tercera inasistencia y yo ya reporté al profe las inasistencias de más de 3 sesiones. Entonces que por favor
mande la incapacidad o la nota médica. Listo, sí, señora, yo le digo. Gracias. Jesús Agudelo. Julián Rodríguez. Kenis López. Kenis estaba de primeras. Presente, Ley- señor. Lady Cruz. Presente, profe. Lisset Polo. Luz García. Presente, profe. María Elena Fuentes. Presente. Marta Nidia Ladino. Marta. Presente, profe. Maruja Durán. Presente. Mayerly Caso. Presente, profe. Moisés Rodríguez. Presente, profe. Yamile Jaimes. Presente, profe. Jamie Molina. Presente, profe. Yuri Mora. Presente, profe. Y Carolina Suárez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, así quedamos, chicos. Nadie escribió por acá, no, nadie levantó la mano por acá. Sí hay una mano levantada. Lisset Polo, miremos a ver a Lisset cómo le fue por acá. Lisset, muy bien. Entonces nos encontramos mañana. Mañana cerramos con Mayerly. Mayerly. Dime, Qué pena, Mayerly. profe. Es que es para ver si me había escuchado, así como apenas voy llegando del trabajo, entonces no sabía si me escuchó. Mayerly Caso, sí. Sí, señora. Gracias, profe. Bueno, de todas maneras hay bastante inasistencia de algunos compañeros. Mañana entonces terminamos de resolver estos ejercicios de la función sí. Nos quedan por resolver 4. Si nos alcanza el tiempo, entonces comenzamos la siguiente parte de la guía que tiene que ver con las funciones de búsqueda, que son de otra categoría, que son bien importantes esas funciones. Entonces nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche y nos encontramos a las 6 de la tarde. Muchas gracias, profesora. Bueno, Muchas que gracias, estén muy bien. profesora. Buena noche para Lo todos. mismo, que pase buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, que descanse. Gracias.